A continuación, Latina Informativa, emisión meridiana. El siguiente es un programa informativo todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y B, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Latina Informativa, emisión meridiana, llega en nombre de... Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel. Amigos, ¿cómo están ustedes? Encantados, como siempre, de darles la bienvenida a la emisión de Latina Informativa. Siempre es un placer saludarles y, por supuesto, acompañarles a través de Latina Medios. Recuerden que somos una señal multiplataforma, estamos al aire a través de nuestro canal abierto, Cable Operadoras, estamos en canal YouTube, latinamedios.com, ya conectamos al live Barquisimeto, directo con nuestra cuenta en Instagram, @piso Latina TV, y recuerden que pueden bajar por las distintas aplicaciones, por la app o por la Play Store, la aplicación de Latina Medios. Por allí se conectan también con nosotros y, por supuesto, a todos aquellos que nos sintonizan a través de la señal que se emite a través de las distintas cable operadoras en la región. Hoy vamos a tener una entrevista muy importante y además muy interesante porque tiene que ver con un importante sector que ha estado en la palestra pública en los últimos meses a raíz de todos los acontecimientos que han venido desarrollándose en el país y que evidentemente no solamente es un tema de opinión o de pulsar una opinión, sino que además son actores fundamentales y que además protagónicos en todo ese proceso que se le está presentando como abanico de posibilidades y oportunidades al país en materia de industrialización, en materia de recuperación industrial, en materia de todo lo que tiene que ver con manufactura en ese nivel, y evidentemente el sector industrial tiene mucho que decir, mucho que aportar, mucho que opinar, mucho que solicitar, mucho que plantear, y para ello, por cierto, se están preparando ya para la próxima Expo, ya vamos a hablar de ello, es la Cámara de Industriales del Estado Lara. La Expo Lara viene por allá, vamos a tener detalles, porque está con nosotros hoy acá el presidente de este importante gremio, la Cámara de Industriales del Estado Lara, Gil Lemos. Hoy nos acompaña. Gil, ¿cómo estás? Grato saludarte, bienvenido. Muchas gracias, Douglas, gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. En principio, antes de entrar en detalle de la Expo, vamos a tener tiempo suficiente para eso. Hoy estamos ya a 29 de mayo, han pasado ya unos cuantos días después del 3 de enero, hay una especie de recomposición de relacionamiento económico internacional, hay toda una apertura, evidentemente, en esa dirección. Y todo eso, río abajo, aguas abajo, plantea también un escenario donde participa el sector industrial de manera abierta y protagónica. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esencia? ¿Qué es y en qué terreno nos estamos en este momento parando en el sector industrial ante esta narrativa que promete un país esplendoroso, recuperado, sólido, con bonanza económica, con un conjunto de cosas que están hechas en el discurso, pero que pareciera ser que en la práctica no se está sintiendo así? Hay como una especie de tres países, un país que se decide internacionalmente, un país que se decide localmente a nivel de nuestro país y una sociedad, una realidad cotidiana que expresa otra cosa. ¿Cuál es la situación de los industriales? Bueno, el optimismo se apoderó de todos, ¿no? El país cambió radicalmente y creo que el optimismo a nivel industrial, a nivel regional y nacional, pues fue un sentimiento que bien, inclusive, era bien merecido por tantas épocas difíciles que había que sortear todas las dificultades que todavía están. Entonces ese optimismo realmente al principio pues fue bienvenido. El optimismo creo que es un motor importante para poder crear, para poder producir, para poder crecer.
Y bueno, ese optimismo vino después secundado de una cantidad de cambios a nivel de leyes y a nivel de realidades en el marco jurídico que le dieron al país realmente una apertura. Sobre todo el mundo comenzó nuevamente a vernos a nosotros, porque Venezuela tiene un potencial natural como empresa, ¿no? Como país. Entonces ese optimismo, a medida que fue pasando el tiempo, las semanas y los meses, se fue traduciendo nuevamente en realidad, pero sin dejar ese norte de eso que viene para mejor en el país. Eso viene indudablemente. Pero los sectores a nivel industrial seguimos de alguna manera pisando en una realidad que nos acompaña desde trimestres pasados o por épocas pasadas, donde todavía no se ha consolidado toda esa mejora que se espera en todos los sectores a nivel transversal. Hay sin duda alguna todavía una realidad mejorada en la parte de bebidas, alimentos, farmacia, telecomunicaciones, por lo que hemos dicho ya innumerables veces que es un tema de cuidado humano, y esas empresas han crecido con épocas difíciles, con épocas menos difíciles, pero han crecido a músculo propio y pues a iniciativa y capacidad propia. Hay otros sectores que este apalancamiento petrolero debería permear, debería llegar a sectores, por ejemplo el metalmecánico, siderúrgico, metalúrgico, pero esa realidad todavía al día de hoy no es concreta. Eso viene poco a poco porque entendemos que el marco petrolero, aunque inicialmente está pasando por una serie de cambios y de visiones sobre Venezuela y sobre su capacidad a nivel de petróleo, entendemos que eso traducido en trabajo al tejido industrial, eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo, hay unos marcos legales que también las empresas importantes que vienen a invertir en el país pues lo están revisando, lo están viendo, eso tiene que seguir su evolución y eso sin duda alguna pues llegará el momento en los próximos trimestres y cortos años donde sectores que están menos beneficiados se verán pues beneficiados con eso. ¿Qué tiene que hacer la industria ahora, hoy? Prepararse. Tiene que prepararse puertas adentro, tiene que a nivel comercial ser agresiva, estar muy pendiente de los focos de negocio en el país, entiéndase el Zulia, entiéndase Oriente, los estados petroleros y las empresas que están de alguna manera asociadas y ofrecen su producto y sus servicios a ese mundo de hidrocarburos, pues tienen que hacer una labor desde ya de prepararse y a nivel comercial, repito, de poder tener personas en los sitios de negocios para poder estar arriba de las mesas de negociación y poder tener la posibilidad de ofertar sus productos. Eso es lo que hay que hacer. Hay una preparación también a nivel técnico, también que hay que de alguna manera estar al día. Hay toda una capacitación del personal, posiblemente atraer nuevo personal que va viniendo nuevamente, en fin, es todo un tema de preparación más allá de lo concreto, más allá del pedido arriba de la mesa o la orden de compra arriba de la mesa. Creo que hay un nivel de preparación por lo que se viene. Lo que se viene, tenemos la certeza absoluta que se va a dar. Venezuela tiene un potencial tremendo a nivel de las empresas, las grandes compradoras a nivel nacional, que son las petroleras. Esperemos que permee también a la parte de las empresas básicas. Con esto estoy más que todo enfocándome en el tema metalmecánico, porque es lo que hemos dicho varias veces desde la Cámara Industrial y desde nuestras cámaras cúpula, que la nivelación de los sectores es uno de los principales objetivos del sector industrial. ¿Qué fortaleza tiene Lara en ese abanico de posibilidades? Históricamente pasamos de ser un estado metalmecánico en los años 80, 90 a ser un estado agroindustrial. ¿Por qué? Porque los grandes compradores a nivel metalmecánico se vinieron a menos. Entiéndase petróleo, CBG y muchas otras, la construcción. Eso nos hizo readaptarnos y crecer como estado agroindustrial, y en la parte metalmecánica pues estar más dependiente de esa empresa agroindustrial. Hoy día la parte metalmecánica en el estado Lara está muy apalancada en el azúcar, con este nuevo resurgimiento que hay de algunos centrales azucareros en la región y a nivel nacional, en la parte de el café, por ejemplo. Entonces ahí en ese aspecto
es donde la parte metalmecánica se ha podido apoyar en estos últimos años, a la espera entonces de esta bienvenida que le damos a la parte petrolera, que nos podría consolidar mucho más y nivelar los sectores. En la medida en que se fueron desarrollando los acontecimientos, se fue presentando de forma mucho más concreta y mucho más aterrizada qué resolver, qué destrabar, qué reorganizar, qué reordenar en materia jurídica, en materia tributaria, en materia de todo lo que tiene que ver con la forma como respaldar y apoyar para dar mayor seguridad jurídica y mayor nivel de confianza, tanto para lo internacional como para lo local. En ese escenario, ¿en qué nivel estamos? Y además, que de acuerdo al conocimiento, al diagnóstico que ustedes tienen, ¿qué haría falta en adelante o qué está pendiente o qué debe producirse en esa materia, tanto en lo jurídico como en lo que implica el diseño de políticas públicas de respaldo a la materia industrial? Es todo un ecosistema que está alrededor de la parte operativa de la industria. Ese ecosistema pasa por la parte jurídica, por la parte impositiva, por la parte de infraestructura, por la parte de servicios, por la parte bancaria. O sea, hay todo un tema alrededor de la operatividad de las industrias que nos va a permitir ser más competitivos y poder estar a la par con una competencia que se viene del exterior. Esta apertura es para todo, esta apertura es bidireccional. Sí, sí. Entonces todo eso, ahí existen sin duda alguna, todos hemos escuchado de unas leyes macro a nivel de derechos socioeconómicos, de simplificación de trámites administrativos, en fin, que le dan el marco legal para poder mejorar en esos trámites. Inclusive hace 2 o 3 días salió por parte de la presidenta encargada un site, un link, para que todas las empresas a nivel nacional y todas las personas naturales a nivel nacional den su opinión con respecto a todos los trámites transversales de toda la operatividad industrial en el país. Entiéndase SAIME, entiéndase CENIAT, todo el tema de impuestos, menos los municipales, por supuesto, porque son temas transversales a nivel nacional, y a partir de ese link o esa conexión podemos entrar y poder participar en qué simplificación de trámites o cuáles son aquellos trámites que son muy engorrosos. Porque aquí el tiempo para poner las empresas a tono es preponderante. La capacidad y la agilización que podamos tener en el SAREN es importante a la hora de poder poner nuestras juntas directivas al día, nuestras asambleas al día, en fin, toda una serie de cosas que inclusive después nos va a exigir la banca para poder pedir créditos. Entonces eso es todo un ecosistema que va alrededor de la operatividad de la industria y eso tiene que mejorar, tiene que simplificarse, tenemos que tener un territorio llano y limpio para poder competir con igualdad de condiciones a otras empresas que miran a Venezuela de reojo, con un mercado no pequeño de 28 millones de habitantes o alrededor de eso, y que van a querer vender también sus cosas. Y ellos posiblemente estarán, muchos de ellos, en un escenario operativo mucho más potable que el nuestro. Entonces tenemos que incidir y tratar de influir siempre con las autoridades respectivas para que eso mejore cada día. Uno de los escenarios donde mejor ha tenido anclaje el sostenimiento y el equilibrio del papel del país es el papel que ha jugado el empresariado, los industriales. La resiliencia, el soporte, el mantenerse activo. Muchos lamentablemente han bajado Santa María, pero otros han logrado sostenerse. Pero en medio de ese debate hoy día se ha colado también que uno de los elementos que priva en medio de ese ecosistema del que nombras, del que refieres, es el tema laboral, el tema salarial. ¿Qué opinión tienen ustedes a nivel industrial con este tema? Partiendo de que algunos consideran que hace falta una reforma de la ley del trabajo por el tema de las prestaciones, la retroactividad y todo esto, lo que esto tipifica la norma, y la otra es si tienen alguna propuesta y cuál es, teniendo en cuenta que ese debate o ese diálogo se está desarrollando y que en cualquier momento va a producir una decisión importante de que entiendo que es que amparen los intereses del sector productivo, el sector industrial, el sector empleador y también a los trabajadores. Sin duda. Primero hay que decir que desde el sector industrial y empresarial lo primero que queremos cuidar es el ingreso del trabajador. Un trabajador con ingresos aceptables es un trabajador que rinde más, es un trabajador que está más contento en su lugar de trabajo y que sin duda alguna evita traer problemas de la casa al trabajo que a veces es imposible de poder diferenciar.
También hay que hacer un poquito de retrospectiva. La empresa privada y la industria en los últimos 5 o 6 años ha sido realmente la primera protagonista de poder ayudar al ingreso del trabajador. Si nos vamos a cifras de 2019, con una capacidad instalada usada de apenas el 18%, el promedio de ingreso eran $70 al mes en obreros. Al día de hoy eso ha venido subiendo, ha sido la industria el protagonista que ha podido llevar el ingreso del trabajador a otros niveles, acompañado por su capacidad y por su aumento de la producción y esa capacidad instalada usada. Hoy día, una capacidad instalada usada del 48%, pero con un promedio de remuneración en el obrero de $290. O sea, ha sido proporcional ese crecimiento industrial con el ingreso del trabajador, no solo a nivel obrero, también a nivel medio, que está alrededor de los $580, y a nivel de gerente, que está por encima de los 1.100. Eso no hay sector en el país que pueda acompañar ese crecimiento con la remuneración del trabajador. Otro tema, evidentemente, ya sería decir que es suficiente, que no es suficiente, que la canasta básica y todo eso. Ahora bien, dentro del punto de vista laboral, que es un tema medular central, además del tema eléctrico, nuestros gremios cúpula y los gremios regionales también hemos sido muy claros en lo siguiente. La ley del trabajo tiene que reformarse, tiene que modificarse, tiene que mejorarse. El tema de las prestaciones sociales es un tema neurálgico, el tema de la inamovilidad laboral es un tema también que hay que revisar. Estamos convencidos desde la empresa privada, de la industria, que la inamovilidad laboral no protege al trabajador. El trabajador que es bueno tiene de por sí ya un sitio seguro dentro de su empresa. El buen trabajador nunca se va, la empresa lo retiene. En todo caso, esas son cosas que hay que revisar. Creo que el recálculo de las prestaciones sociales es importante, de cómo se lleve, de qué medios se puedan usar para proteger los pasivos laborales del trabajador. Lo importante es que la ley cambie de tal manera que sea realmente atractivo la contratación de personal por todo este crecimiento que se viene. Vamos a hacer una pausa y al regreso mencionaste el tema eléctrico. También sobre eso hay un debate en el país. ¿Qué hacer? Se habla de una apertura a sectores privados para también trabajar en la comercialización del servicio. Hay evidentemente, y creo que uno de los elementos que gana este punto es que se está debatiendo, o por lo menos comienza a ser un tema de día a día, tanto del aparato público como del aparato privado, y la ciudadanía de qué vamos a hacer. De hecho, esta transmisión sale en medio de una situación de administración de carga, solo que tenemos soporte propio y nos permite salir al aire. Parte de la realidad que está viviendo el país. Al regreso, hoy en la entrevista en Latina Informativa, ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Latina Informativa, emisión meridiana. Seguimos con más de la entrevista en Latina Informativa, acompañando pues hoy en esta grata entrevista a Gil Lemos, quien es presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara. Te dejaba el interrogante. A mí me ha costado mucho poder asimilar que pareciera que el proceso se puede hacer a la par o de manera simultánea. Se puede hablar de recuperación, de estabilización. Hay una capacidad instalada a nivel petrolero que le permite ahora incluso a la administración de los Estados Unidos decir que han recibido más de 100 millones de barriles de petróleo. Hay una capacidad instalada que implica ahora el propio Marco Rubio, secretario de Gobierno de los Estados Unidos, reconocer que ha generado una cantidad de dólares depositados en un fondo auditado por la administración norteamericana que permite decir que prácticamente Venezuela ha ganado más dinero en materia de extracción petrolera que en los últimos 50, 60 años. Cifras que colocan a unos, eso está muy bien. Sugiere que evidentemente hay una capacidad instalada que está generando mayor capacidad productiva. Pero a la par, un país que tiene un plan de administración de carga, un país que tiene fluctuaciones eléctricas, que no es lo mismo que plan de administración de carga, un país que tiene de repente apagones por mayor demanda en un momento de horas pico,
¿qué supone nuestra realidad? Entonces cuesta mucho, yo no sé si usted tendrá la explicación, pero cuesta mucho entender cómo se puede hablar de una cosa tan de forma importante y además cosa que alegra, pero es una cosa así como que, mira, te ves muy bien, pero tienes cara de enfermo. Es como un piropo y un alabo, una especie de alabanza sobre una realidad que termina pegando en la cara a ustedes como industriales y a nosotros como ciudadanos cuando se interrumpe el servicio eléctrico. Esto es así. ¿Se puede realmente hablar de un proceso de recuperación teniendo esta consecuencia encima, teniendo esta realidad encima? Realmente no. Hay que ser responsable al responder eso. Con este problema energético y de electricidad es muy complicado poder crecer. Las cifras del Estado Lara hablan en el primer trimestre de cerca de 170 horas de apagón en medio de 480 horas de operatividad de las empresas. O sea, 480 horas operativas, de las cuales 160 y tantos fueron cortes eléctricos, eso es el 30 y tanto %. Y eso fue el primer trimestre. El segundo trimestre empeoró. A partir del mes de abril, mayo, la situación empeoró. Consideramos que el porcentaje de esas horas va a aumentar en este segundo trimestre. Hay una realidad también, aunque el 56% de la industria nacional y regional tiene generación propia de electricidad con plantas eléctricas, solo el 5% de esas empresas se pueden proveer 100%. El 5%. El 5%. O sea, solo el 5% de las 56% de las empresas que tienen planta eléctrica pueden cubrir la totalidad de su demanda de energía cuando se autogeneran. Entonces eso hace que los procesos productivos se atrasen, se interrumpan. Lo hemos dicho muchas veces, Douglas, no solo son los apagones, son la calidad de la electricidad cuando la tenemos. Las fluctuaciones también dañan equipos. Hemos estado presentes a nivel de cámaras industriales en algunas empresas en visitas en medio de situaciones normales de energía y las fluctuaciones han descontrolado máquinas, descalibrado máquinas, desprogramado máquinas y eso hay parte de la producción que se pierde. Nuevamente el reacondicionamiento de automatismos y en las máquinas tarda su tiempo. En fin, eso a tu pregunta muy responsablemente hay que decir que así es imposible. Aplaudimos los esfuerzos que el Ejecutivo Nacional ha hecho y que nos ha informado de empresas internacionales de envergadura, muchas de ellas dueñas de las tecnologías de la generación en la parte hidroeléctrica. Entendemos que la parte termoeléctrica le están haciendo pues un enfoque exhaustivo para que ayude a la parte hidroeléctrica y esperamos ver en las próximas semanas y meses una mejora en ese sentido. Después viene una fase sin duda alguna de mejoramiento y de inversión, pero inicialmente lo que queremos a nivel industrial es que los apagones sean cada día menos. También entendemos que el factor climático, ahorita posiblemente la temperatura baje un poco con el periodo de lluvias, esperamos que puedan los apagones ser cada día menos, pero así es muy complicado crecer, así es complicado poder programarse. Hemos muy responsablemente pedido en reiteradas oportunidades que se nos dé una programación. Esa programación la estamos recibiendo diariamente ahora, pero muy arriba de la hora, con todo respeto, muy arriba de la hora. Cuando anuncias ese mismo día que vas a hacer cortes a tales horas, algunos no se cumplen, pero es muy complicado a nivel industrial programarse con anticipación, ver cómo mueves al personal, qué facilidades de traslado le das al personal en horas especiales, si hay más o menos un determinado de que hay que venir muy temprano en la mañana para comenzar las faenas de producción. El tema del transporte no es igual, o sea, hay una programación. Las empresas sí tenemos que programarnos con días de anticipación para garantizar la producción que el cliente espera, los órdenes de compra que hay compromisos. Yo puedo entender que a nivel nacional tu cliente puede entender que ese atraso en la entrega es porque todos estamos inmersos en la misma problemática, pero cuando trates de exportar, tu cliente en el exterior no lo va a entender. Claro. Entonces, es lo que tratamos, hay mucha idea de exportar, sí, muy bien, pero hay una logística, el cliente, su servicio o su insumo afuera lo recibe cuando lo recibe.
La Asamblea Eso Nacional es. discute una ley que aparentemente le va a dar apertura, pareciera ser que tiene como el mismo contenido, el mismo objetivo de la ley energética, esta de minas y petróleo que se aprobó recientemente, que al parecer pudiera darle apertura a que el sector privado también participe, sino en el proceso de generación, que es una cuestión estrictamente estratégica del Estado, sí en el área de comercialización o acudir o intentar replicar las experiencias pasadas, como existió, por ejemplo, en Barquisimeto, en el Var y otros factores del país, que pudieran ayudar a conseguir de alguna manera un camino de solución. ¿No están ustedes de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Pues creemos que la descentralización en ese sentido es importante. La experiencia creo que ya la tenemos en años pasados con una compañía eléctrica en Barquisimeto eficiente, donde nos autoabastecíamos un poco de la generación que se hacía aquí a nivel regional. Entendemos que hay por parte del Ejecutivo una intención de nuevamente pasar a la empresa privada una serie de empresas a nivel nacional que están en poder del Ejecutivo Nacional. Hay una comisión para eso, pero posiblemente en la parte eléctrica y en la parte de hidrocarburos es más difícil que eso se dé. Pero de igual forma, desde los gremios hemos dicho que para nosotros la privatización en la parte de la generación de la energía eléctrica en un futuro sería realmente una idea importante y seguramente nos garantizaría una calidad y una continuidad de energía eléctrica mucho mejor. Lo que sí es una realidad y un hecho objetivo es que si esto no se resuelve, es muy difícil que lo demás tenga el mismo impacto que pudiera suponer en un país con condiciones eléctricas inestables como este. Pues no hace falta ser especialista del área para determinar que es así. Sin embargo, también conlleva, escuchábamos a la presidenta encargada hacer una especie de exhorto de llamado al sector privado para que se asumieran y se instalaran sus propios mecanismos de soporte de generación eléctrica. Has dicho, por ejemplo, que de ese 56 el 5% tiene apenas capacidad real autónoma propia. ¿Por qué? ¿Es muy costoso? ¿Supone que la limita como para, o en todo caso, por qué exhortar o llamar al sector privado para instalar este tipo de mecanismos o de plantas o de sistemas? ¿Eso es realmente factible? ¿Eso es posible? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Es económico? No, económico no es, aunque hay realmente esfuerzos muy grandes por empresas a nivel de comercialización de generadores eléctricos a nivel nacional que tienen unos paquetes de financiamiento, hacen realmente el mejor esfuerzo para paliar todo eso. Aquí hay que ir un poquito aguas abajo, o sea, los sectores, como dije al principio, están muy diferenciados a nivel de capacidad de inversión. Aunque en la encuesta de coyuntura de Colindustria el 68% de las empresas están dispuestas a invertir, pero esa palabra inversión es muy grande, puede ser en inventario, puede ser, pero específicamente en el tema de generación eléctrica, la salubridad o el saneamiento del sector, dependiendo de cómo esté, le da más capacidad de poderse autogenerar 100% o no. Dentro de ese 5% que te estoy diciendo, posiblemente la gran mayoría de las empresas de alimentos y las grandes empresas que tienen un crecimiento mayor, tienen el músculo para hacer. ¿Por qué? Porque también a nivel de tanto financiamiento como a nivel de otorgación de dólares, tienen más músculo para poder acceder a eso. El tema de la inversión pasa por lo que hemos dicho que son uno de los factores que más nos preocupa a nivel industrial, que es el tema del acceso a las divisas, al acceso al financiamiento. Poder invertir en una planta eléctrica con suficiente capacidad o con varias plantas eléctricas de suficiente capacidad bien administradas en todo lo que es el parque industrial de la empresa para poder autoabastecerse pasa por inversión. Esa inversión pasa por cómo está tu sector y ese sector, estando mejor o peor, tiene más posibilidad de pagos y la compra de dólares que ofrece la banca y el financiamiento también tiene mayor capacidad de pago, o sea, todo viene integral. Los sectores que están menos favorecidos tienen más dificultad en poder comprar las divisas que el sector bancario está ofreciendo porque no tiene tanto flujo de caja y también tiene más dificultad a la hora de poder pedir financiamiento cuando el tema del financiamiento se aperture un poco más. O sea que creo que esa nivelación y ese músculo a nivel financiero va a venir primero por iniciativa propia de esa empresa, por capacidad de crecer en su producción y empezar a tener un poquito más de músculo financiero para después poder acceder a esos mercados.
y mientras no lo pueda hacer, va a ser muy difícil que pueda invertir en generadores más potentes para poder cubrir el 100% de su capacidad. ¿Qué hace mientras tanto? Genera parcialmente su necesidad de energía eléctrica, se autogenera parcialmente y trata de no parar los procesos productivos en su totalidad, sino que va a algunos procesos más artesanales, más manuales, con maquinaria de menos voltaje para poder seguir la fabricación en algunas etapas, pero sin duda alguna, otros mecanismos y otras maquinarias que tienen más demanda y más consumo. Claro. Entonces, bueno, pero al fin y al cabo somos muy ingeniosos, somos tremendamente creativos en la industria y siempre tratamos de sortear de alguna forma lo que al final queremos, que es cumplir con nuestro cliente. Vamos a hacer la otra pausa, vamos a identificar y al regreso sí vamos a hablar de la Expo. Ya hicimos este diagnóstico para que cada quien saque sus propias conclusiones. Al regreso están ya convocando. ¿Qué día es? 22, 23, 24 de octubre. De octubre. Ya tiene fecha, ya tiene locación, ya tiene convocatoria este famoso evento que ya prácticamente está instituido en nuestro país y Lara es el estado anfitrión, desde aquí nació y ya es referencia expositiva importante en nuestro país. La Expo Silara 2026 y al regreso en la entrevista en Latina Informativa. Ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. La mejor señal, Latina TV. En Latina TV, ahora disfrutarás de publicidad. Vecinos y vecinas. Palavecino es un municipio de propietarios. Tu casa o tu negocio valen más cuando tus papeles están al día. Por eso el alcalde Derby Guedes impulsó la nueva ordenanza de condonación. Borramos deudas pasadas en viviendas y comercios para darte solvencia y seguridad legal. Es el estatus que tu inversión merece. Ponte al día hoy en nuestros puntos móviles, en la alcaldía o en palavecino.sigat.net. El orden no es suerte, es un método que se mantiene con tu compromiso, porque Palavecino nace de ti. Invictas, contigo siempre. Ubícanos en la calle 28 entre 18 y 19 y síguenos en Instagram como @invictaspisoboutique.be. Presentan Galería Latin Pop, sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana por Latina TV Canal 45. Participa y gana buenos premios todas las semanas. Latina Informativa, emisión matutina con Robert Ruiz, lunes a viernes 8:30 de la mañana. Emisión meridiana con María Auxiliadora Morles, lunes y miércoles 12 del mediodía. Douglas Jerez, martes, jueves y viernes 12 del mediodía. Emisión estelar con María Auxiliadora Morles, lunes y miércoles 7 y 10 de la noche. Andrea Suescún, martes y jueves 7 y 10 de la noche. Douglas Jerez, viernes 7 y 10 de la noche. El grupo comunicacional con mayor crecimiento en Centro Occidente. Latina Medios. Abarcando el estado Lara, Latina TV, Latina 101.9 FM y Radio Show 99.1 FM. Ahora en portuguesa, Latina 95.9 FM. Y seguimos creciendo. Latina Medios, el grupo comunicacional más importante en el centro occidente del país.
La mejor programación. Latina TV. Información de primera. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Seguimos conversando gratamente con Gil Lemos, presidente de la Cámara Industrial de Estado Lara. Dos temas o dos programas, uno al aire y uno que se queda aquí con nosotros, que luego no podemos compartir con la audiencia, pero en todo caso estamos tratando de colocar en contexto el papel, el trabajo que viene haciendo el sector industrial en nuestro país y en nuestro estado. Y a propósito de ello, 22 al 24 de octubre en el Hotel Trinitaria Suites se va a desarrollar la Expo Silara 2026. ¿Qué los anima a seguir con la Expo? Bueno, porque creo que realmente el país, independientemente de todas las dificultades que siguen inherentes en nuestro día a día, porque como lo hemos conversado en esta entrevista, creo que realmente la situación debe mejorar. Eso creo que es algo que todo el industrial tiene muy seguro y lo piensa con mucha certeza. La situación va a mejorar, el tema operativo se tiene que ir paliando, se tiene que ir mejorando, y para eso el que puede moverse más ágilmente primero, pues puede tener mejor éxito. Y eso pasa por toda la preparación que las empresas tienen puertas adentro y por toda la presencia de marca, por toda la parte de consolidación de marca, de servicio que las empresas deben tener para garantizar ese crecimiento. Y la Expo Silara 2026 es una herramienta poderosísima en ese aspecto. Es nuestro evento medular de nuestra actividad gremial del año. Nuevamente vamos a estar en el Hotel Trinitaria Suites, en un espacio combinado de stands en el área de los grandes salones del hotel y en el área externa, abierta, en el área del lobby, en la misma área, del mismo nivel del lobby, y son más de 2.650 metros cuadrados de exhibición. Este año queremos traer el tema energético como tema central, porque es un tema medular, transversal. Quien no esté hablando del tema energético y todo lo que yo pueda traer, pues no está al día con la situación industrial. En ese sentido, estamos ya en contacto con asociaciones importantes a nivel de hidrocarburos, a nivel nacional, para traer ponentes y poder dar a la región larense información de primera mano en todo lo que se está haciendo a nivel de la parte de hidrocarburos, entiéndase la química, la parte de gas, la parte de petróleo. Esperamos también tener algunas empresas del sector energético pues aquí también exponiendo, de forma de que ellas también como expositores vean cuál es el potencial del Estado Lara a nivel de proveedores. Creo que eso también es el común denominador y lo que queremos maximizar en esta Expo 2026. Nuestro potencial de servicio y de oferta de productos al sector petrolero y todo el sector de hidrocarburos, porque lo tenemos, porque somos históricamente un estado de proveedores y de empresas muy confiables, de mucha tradición, que siguen con una resiliencia tremenda, manteniéndose operativos y que tienen un conocimiento en el área petrolera de servicios que posiblemente no hacen hace algunos años, pero que toda la información y toda la capacidad técnica la tienen. Entonces en eso el Estado Lara tiene un crecimiento y tiene una oportunidad de mejora y de crecimiento tremenda, porque tiene un ADN metalmecánico importante que queremos simplemente maximizarlo. Lo demás que siempre se presenta es que la Expo Silara es un evento integral de charlas técnicas, de ruedas de negocio, donde al final queremos que nuestro expositor y nuestro visitante salga enriquecido con información adicional. Y siempre maximizar, valga el término nuevamente, de lo que significa Lara en la región y en el país. La venida y la operatividad de las empresas en esta región tienen un plus geopolítico, un plus geográfico de ubicación estratégica en el país. Poderse consolidar en Lara como un proveedor de todo lo que la parte petrolera y Dios mediante todo va a permear a la industria es una buena decisión. Y la Expo Silara no solo magnifica
los que ya estamos, sino que también le da a la nación y al mundo pues lo que somos en Lara y lo que podemos ser a nivel de atracción de inversión. Claro, sin duda la vitrina de la Expo se convierte prácticamente ya, cuando termina la que se está realizando, y de alguna vez comienzan las expectativas de cómo va a ser la siguiente. ¿Tienen ustedes como cámara sistematizada la experiencia de las anteriores? ¿Qué han logrado con las anteriores? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué provecho le han sacado los distintos expositores que se animan año a año a estar allí? Y además de eso, entiendo que de ahí surge de alguna manera como una especie de narrativa, de propuesta, de análisis de lo que sigue para el país en términos de propuesta industrial, ¿no? Así es. Bueno, este año sería la 5ª edición de la Expo Lara, en este caso 2026. Siempre la hacemos, valga la acotación, siempre la hacemos en el momento de donde la Cámara hace años, cumple años de vida, okay. Y en este momento son 74 años, estamos ya en el umbral de los 75. Y bueno, lo que nos ha quedado de experiencia en las anteriores ediciones ha sido toda una serie de empresas que salen muy satisfechas con respecto a la cantidad de visitantes que tenemos en esos 3 días. Hemos hecho acuerdos y alianzas con algunas cámaras regionales para que también puedan estar en ese evento, porque entendemos que la industria se nutre colateralmente de muchas otras cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara Inmobiliaria, que tuvo un espacio inmobiliario en la anterior. La parte inmobiliaria es una parte de servicio y de apoyo a la industria, por la cantidad de galpones que hay en las zonas que pueden ser vendidos y atraer la inversión a la ciudad. Y al final, pues, es proyectar al Estado Lara. Al final de cada expo siempre hay un análisis de todo lo que ha pasado, de la cantidad de empresas que han estado, después empresas nuevas, sobre todo lo diverso. Y lo diverso desde el punto de vista industrial y todo lo que apoya la parte industrial. Han sido muy satisfactorias las anteriores eventos de la Expo Lara, y este año el país creemos que es diferente y la Expo Lara también es diferente. Va a ser diferente, va a tener un contenido diferente. Así es. Hasta ahora ya hay confirmados, ya hay, bueno, apenas comenzamos. Está empezando el proceso de comercialización. Sí, claro, apenas comenzamos la rueda de prensa de inicio, fue apenas el martes pasado, pero ya tenemos a través de las redes sociales Silara al Día y Expo Lara. Tenemos pues toda la información en los números de teléfono para que los interesados desde ya reserven su stand. Ahí, como te decía, el Hotel Trinitaria Suite nos da un espacio muy diverso y variado. Tenemos stand desde los más pequeños hasta los más grandes, inclusive la maquinaria pesada, el espacio externo en el estacionamiento para todo lo que es la parte de empresas ya con maquinaria más pesada. La fortaleza de la Expo, uno que la ha visto y ya la ha visitado, nos ha tocado estar allí, incluso transmitiendo con otro medio de comunicación en el que elaboramos, deja una sensación que, a ver, no sé cómo enfocarlo, pero en todo caso deja una sensación del otro país, ¿no? Es como una especie de fotografía muy práctica, muy vivencial de un país que quiere, de un país que trabaja, de un país que se estructura, que se forma. Pero cuando uno entra a la Expo, pareciera que estuviera entrando en otra dimensión, en otra realidad. No sé si interpretas lo que intento decirte. Y bueno, cuando termina la Expo es como volver de nuevo a otra sensación. No sé si esa dicotomía la han vivido ustedes, sí, y la han vivido los mismos expositores. Es que la Expo es un evento donde realmente pues cada empresa, cada industria muestra lo mejor, exhibe todos sus productos, pero lo importante es la compenetración que tienes, inclusive hasta con competencia. Hay empresas que son competidoras, están en la Expo y hacen networking, hay amistad entre ellos, o sea, hay información muy valiosa y entre proveedores y clientes. Es importantísimo realmente cuando estás en un evento de eso, como tú dices, es una cara diferente, una cara optimista, pero es que es la realidad de nuestra industria. Nuestra industria, más allá de las vicisitudes, de los problemas operativos, de todo este ecosistema un poco minado que tenemos alrededor de la operatividad de las empresas, esa empresa que está en esa Expo exhibiendo, esa es esa empresa en su ADN, esa capacidad de comunicar, su capacidad tecnológica, explicar cómo hace su producto, vender los beneficios de su producto, es en la Expo
más allá de la visita que pueda tener un cliente o un proveedor a la industria en día tal, porque cuadrar una reunión, ¿no? En la Expo, a puertas abiertas puedes ir aquí y allá, puedes llegar a la Expo con una necesidad de insumo y al final de la visita salir con tu requerimiento cumplido, porque pudiste hablar directamente con las personas, te exhibieron sus productos, hablaron de un tema técnico, le expresaste un problema y ese problema fue no resuelto, pero sí más o menos orientado en ese espacio, en esos minutos. Eso es lo valioso de las exposiciones industriales de cualquier tipo. Es la empresa puertas abiertas al público en general y aquella persona que se sentía de repente un poco cohibida de visitar la empresa porque no me daban la cita o porque, caramba, bueno, no. Y sobre todo hay una parte importantísima y es la parte del estudiante, de la academia, que tiene una oportunidad tremenda en la Expo Silara con nuestro premio de creatividad e innovación, donde ponemos a los muchachos a exponer sus proyectos y sus prototipos y lo venden a la industria en general, al público en general. Es una muestra de decir, mira, aquí está mi talento, y la Cámara de Industriales y Fundei lo hacen realidad. Y eso creo que coloca a las empresas a seleccionar bien qué es lo que va a presentar, de la manera como lo va a hacer. No es una expo que creo que se ha ido nutriendo como de forma muy pedagógica para que cada expositor tenga la atinencia creativa y por supuesto la atinencia selectiva de poder mostrar ciertamente lo que se hace, lo que se produce. Y genera mucha sorpresa en la colectividad. El que va por primera vez queda sorprendido. Y el que va siempre va como que interpretando de alguna manera el escenario. Y eso también muestra la capacidad organizativa del sector privado, cómo el sector privado se organiza. Llama la atención que estos eventos siempre son visitados por instancias, por representantes gubernamentales. Imagino que están invitados. Pero de esas expos anteriores, ¿ha existido de alguna manera un resultado de esa conexión sorpresa o de reconocimiento de la ciudadanía que asiste versus el aparato del Estado que también va allí y ve lo que ocurre en su municipio, lo que ocurre en el Estado? Sí, yo soy un convencido y cuando uno está metido en este tema gremial uno se da cuenta realmente que los entes gubernamentales, municipales, estadales y nacionales realmente a la industria privada, a la empresa y a la industria lo han visto realmente cada día más como un elemento de crecimiento y de bienestar de la población en general. Ellos saben perfectamente cuál es nuestra intención, que es el bienestar del ser humano, es poder ser del Estado Lara un Estado grande en producción y en servicios y más allá de las dificultades que tenemos, todos los días nos paramos y vamos a trabajar con esa intención. Y la Expo es una oportunidad de mostrarle nuevamente pues, al Ejecutivo Nacional de nuestra capacidad y nuestra envergadura y sobre todo nuestra variabilidad de ofertas en la parte de la parte industrial. Y el Estado Lara es muy variado en ese aspecto, muy variado en ese aspecto. Tiene características únicas porque posiblemente hay zonas industriales en el país que están muy apalancadas dependiendo del servicio que está consolidado en ese sector. Posiblemente en las partes orientales, pues más apalancado en el petróleo, la parte de Bolívar más apalancado en la parte de las empresas básicas, la parte del Zulia también, pero Lara, por su ubicación, ha sido históricamente un abanico de diversos tipos de industria, y eso nos hace un estado muy atractivo y muy versátil en ese aspecto. Estamos convencidos de que las autoridades nos ven a nosotros los gremios y a los industriales como parte de la solución y en ese sentido la comunicación siempre es franca, directa. Nos encanta que nos inviten a hacer propuestas y dar nuestro mejor conocimiento para poder mejorar ciertas cosas y de alguna manera pues poder promover al Estado, darle bienestar al trabajador, que nuestro trabajador cada día esté mejor, porque así podemos crecer y hacia donde queremos ir. Preguntan por acá, la forma de conectar con la Expo es a través de redes sociales, ¿no? Redes sociales, Silara al Día. Silara al Día. Y Expo Silara, también en las redes sociales. Ahí van a ver los números de teléfono y los correos y toda la información para que amablemente los podamos atender y les digamos cuáles son todo el esquema de precios y comercial de la Expo. Se convierte prácticamente Lara en un referente por varios días, por esos días, en la capital prácticamente de la Expo Industrial del país. Implica también no solamente lo que acabas de mencionar, que presenta y proyecta el músculo y la posibilidad productiva nuestra,
la que está instalada y la que requiere. Probablemente esta expo está vestida de alguna manera por una coyuntura país y una circunstancia país. ¿Cómo te sientes? Porque un reto implica presentar allí una línea delgada de nuestro músculo y nuestra capacidad, pero también de expectativas creadas en torno a cambios, a modelos de cambio que se están desarrollando en el país. Claro. Esta expo va a tener, creo que, un hito en la historia de todas las expos. Sin duda, por lo que comentábamos anteriormente, de que hay un carácter energético, un carácter de una serie de sectores a nivel nacional que deben venir creciendo y donde el Estado Lara tiene que poner su oferta sobre la mesa. Tiene que decir, mira, yo puedo hacer esto, yo históricamente hago esto para la industria de hidrocarburos y todo lo que la parte que pueda permear la parte del petróleo, y nuevamente hacerse presente. Hemos sido referencia histórica en sectores como el metalmecánico en el Estado Lara. Aquí estaban instaladas empresas de importancia y esos son sectores que pueden crecer nuevamente y pueden, ¿por qué no?, volver a operar en el Estado Lara. Entonces eso le va a dar y nos va a nutrir a nivel de nuestra estructura industrial, nos va a nutrir mucho. Para eso también tiene que haber, y quiero también citarlo, el tema de la mejora de la infraestructura de las zonas industriales. Claro, sin duda. Es necesario, es nuestra carta de presentación y nuestra garantía de operatividad. Que es una asignatura pendiente hace rato, lamentablemente. Así es. En todo caso, el que no exponga en la expo es inoficioso. Se va a arrepentir mucho si no va a pasar por allí, porque esta expo va a tener el tono, el tinte y el toque de un tema país que va a cambiar sustancialmente en los próximos meses. Con el devenir de cómo están las cosas, pues evidentemente vamos a tener una nueva dimensión, una nueva estructura, un nuevo escenario donde los industriales van a jugar un papel. Es un tren que no se pueden perder. Sin duda alguna. Le agradezco mucho. Gracias por venir. A ustedes, amigos, saquen sus propias conclusiones a propósito de esta grata conversación con Gil Demos, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara, Silara. Pásenla bien, cuídense mucho, inmenso abrazo para todos, bonito fin de semana, se aman la vida, cuiden el ambiente. Latina Informativa, edición meridiana, llegó en nombre